Hola amigos de las motos y motores. Bueno, hoy les voy a pasar a mostrar una tapa de cilindro. Una tapa de cilindro que de tanto que fue frenteada ya se pasó de medida. Si estaríamos en los años 70, 80 todavía, había muchos magos que se dedicaban a, como lo expliqué en un video anterior, se dedicaban a rellenar todo en antimonio, ¿sí? En aluminio, rellenaban todo. Después se frenteaba, se emparejaba y quedaba otra vez a la medida original de fábrica. Y se volvía a usar. Y a un precio muy económico. Hoy en día ya no queda gente que haga esto, y ya son muy pocos y está caro, muy caro ahora. Antes era un precio de regalo. Y trabajaban día y noche. Tenía un pequeño taller en el fondo de la casa haciendo este trabajo. Y quedaban como nuevas. Hoy en día, si vas a comprar una tapa nueva, te sale un dineral. Y hacer ese trabajo también sale caro. Ya estamos en el tema de recuperación de repuestos usados, ya prácticamente no existen. Bueno, acá comencé a sacar las válvulas. Miren cómo estaba esto. Esta es una válvula de emisión. Todo carbón, aceite. Podemos ver el túnel de emisión. Todo lleno de aceite, carbón. La de escape, otro tanto también. Todo lleno de aceite, ven, carbón. Esta tapa ya estaba, le sacaron el jugo hasta el final. Ya no daba más, consumía más aceite que otra cosa. Bueno, ahora quiero mostrarles una cosita también. A ver dónde lo he dejado. Acá está. Voy a ponerle grasa. Yo siempre se hace con aceite, pero con grasa lo voy a hacer mejor para que se vea en el video, ¿sí? Aquí está el retencito. ¿Ven lo que era el retencito? Yo lo paso como si trabajara en el motor, ¿ven? Tiene que barrer toda la válvula. Miren acá. ¿Ven cómo pasó la grasa? Imagínense si tenía aceite. Se lo consumía todo, por acá, por el retén. Miren lo que es esto. No limpia nada, ¿eh? Bueno. Ahora acá, como les dije, vamos a improvisar un prensaválvulas. Aquí tengo esta planchuela. Que ustedes no se imaginan de qué era esta planchuela. ¿Vieron cuando un niño comienza a andar en bicicleta? La bicicleta la rueda aquí y lleva una ruedita acá y otra allí, para que no se caiga, ¿sí? Bueno, esta es una de esas rueditas. Acá el eje de la ruedita y acá donde iba el eje de la rueda trasera, ¿sí? Y con esta curva me fabriqué un prensaválvula. Entonces voy a colocar acá en el espárrago con una tuerca de suplemento para que me dé la rosca. Así. Va a ser molesto la punta esta, ¿sí? Se nos va a querer clavar en la mano. Si fuese que teníamos que armarlo, entonces le soldaría esta planchuelita aquí, ¿ven? Para que apoye bien, para que baje bien pareja la válvula, sin fricción, y pueda trabajar bien. Pero acá, como estoy desarmando solamente, lo voy a hacer de esta manera. Damos más o menos con la tuerca la palanca que vamos a emplear, ¿sí? Se me baja un poco la válvula también. A ver si queda trabándola de abajo. No. Bueno, yo les voy a dar. En realidad se hace con el martillito de plástico. ¿Sí? El martillito de plástico le damos unos golpecitos. Ahí está. Ya tenemos la válvula aquí arriba, no sé si toma bien la cámara. Y con un imancito, a ver, no sale. A ver, un poquitito más.
A ver si sale ahora. No. Uy. Listo. Con el imancito nos ayudamos para recolectar los seguritos de válvula, ¿sí? Aflojamos despacio, poniendo la mano arriba. Ahí está. Listo. Bueno. Saltó el resorte. Bueno, no importa, dejémoslo ahí. El resorte lleva uno externo y uno interno, ¿sí? A ver, acá tengo el otro segurito. Ahí está. Aquí están los dos segurillos. Bueno, y aquí esto tiene una arandela. Ahí está. Trae una arriba y otra aquí abajo. Esta, la más chica, es donde apoya el resorte interno, ¿sí? Y la más grande es donde apoya el resorte externo. Esto lo trae para que no nos desgaste ni nos abolle el aluminio, ¿eh? La tapa, es un material blando el aluminio. Entonces trae esta arandela de acero para apoyo, ¿ven? Tanto para, en realidad, a ver, sí, es mucho más cortito, el resorte interno es mucho más cortito, ¿eh? Por eso este trae un apoyo de suplementos, ¿ven? Bueno. Ahora hacemos lo siguiente, vamos a retirar nuestro prensa válvula improvisado. Ah, después otra cosita, acá hay que ver bien, miren esta, ¿eh? Tiene quebrado en donde va el retencito de válvulas, ¿ven? ¿Ven? Está partido aquí. Puede que el retencito igual cese, pero es un riesgo, porque si nos llega a levantar un poco, se nos va a filtrar aceite igual, ¿eh? Bueno, ahora vamos a quitar la válvula. Otra que está en el mismo estado, o peor. Miren cómo está esto. Ay, horrible. Bueno, una cosita, si uno va a aprovechar las mismas válvulas de vuelta, ahí vamos a hacer una cosa, vamos a poner en el banco, marcar la válvula del cilindro 1, va en el cilindro 1, la válvula del cilindro 2, va en el cilindro 2, nada de andar mezclando, si no vamos a hacer asientos de válvulas ni nada, hay que respetar ese orden, porque todas tienen un hermanado, se dice aquí, están hermanadas, como si fuesen dos gemelos. Esta tiene por ahí un bombé, una pequeña curva o algo, y siempre va a apoyar en el mismo lugar. Si uno lo cambia, corremos un riesgo de que no nos selle bien, nos va a gastar mucho aceite, todo, hasta que la válvula se vuelva a acomodar y se haga el hermanado, se dice. Bueno, así que esta tapa yo la voy a desarmar toda. Voy a averiguar si hay todavía algún taller de estos que las rellenan. ¿Y cuánto está? Porque si es muy caro, directamente no conviene. Habría que buscar una usada y que esté en la altura que corresponde. ¿Sí? Por ejemplo, en los diésel, no sé si en Monastero también, tendría que averiguarlo ahora. Porque ya no es más como era antes. En los diésel, por ejemplo, tanto que se cepilla la tapa, se vende la junta. Hay que mirar bien la junta. La junta por lo general trae una marca. O trae un cortecito en B, o trae una línea, o trae una inicial, algo grabado, que nos da el espesor. O sea, si la tapa está muy rebajada ya, muy fina, la junta va a ser más gruesa. Entonces nos da la medida siempre. Tenemos hasta 4 medidas en los diésel. O sea, me quedo con menos material aquí, que se comprime más, se compensa con una junta que es más ancha, ¿sí? En los nasteros no sé eso, tendría que averiguarlo cuando vaya a la casa de repuesto. Acá cerca tenemos una casa de repuesto muy importante, que tiene de todo y está con todas las novedades nuevas. Siempre a uno lo saca de la duda. Y ellos saben bien, o te dicen sí o no. Por lo general tiene muy variado, sobre todo lo que es repuesto de motor, solamente motores, no hacen otra cosa.
Bueno, voy a mandar un saludito mientras a Marcelo Arias de Rosario, eh, a Víctor Miramontes de Galicia. Aquí tenemos otro. Ah, Tato Loco de Cuba. Oh, Tato, un saludo. A Hugo de León. A Gennaro Boletini de Santa Fe. A Andrés solo, no sé. Bueno, a Ulises Moreno de Venezuela. Bueno, es una lástima que se haya perdido, que los hijos no hayan seguido el oficio del padre, de hacer este trabajo, de rellenado de tapas, de hacer este trabajo de rellenado de tapas. Era un lindo oficio, a mí me hubiera gustado aprenderlo. Pero uno en esa época estaba con las motos, estaba en otro tema, no se interesó por esto. Bueno, esto es todo por ahora y nos vemos en la próxima, gracias.